Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, en @radioescuelaur y en @rafaelarraiz en Twitter. Mi número de productor nacional independiente 30.720. Bien, y estamos en Venezolanos en esta serie titulada Los del Podio. Y hoy tenemos a un personaje muy particular a quien yo estimo muchísimo. Me refiero a Solveig Hoggestein. Dice su hoja de vida, y por ahí vamos a comenzar, Solveig, cineasta, escritora y escultora, nacida en Suecia en agosto de 1946 y radicada en Venezuela desde muy niña. Es una de las mujeres que más lauros ha recibido en la historia del cine venezolano. Tiene raíces holandesas y alemanas. Cuéntanos, ¿a qué edad llegaste tú aquí? ¿Por qué se vinieron tus padres? ¿Cómo fue ese proceso? Esa es una anécdota muy bella. Mis padres tenían la meta de ir a Panamá. ¿Por qué? Porque se termina la guerra, ellos estaban en Holanda, pasan a Suecia, donde mi padre tenía negocios. ¿A qué se dedicaba tu Él padre? es el primogénito de una familia que se dedicaba a cultivar tulipanes y dalias, algo muy holandés. Claro, qué Y bonito. mi abuelo paterno exportaba esos bulbos a toda Europa, sobre todo a Alemania. Okay. Y la familia vivió un tiempo en Alemania. Ya. Pero mi padre regresa muy joven a Holanda porque como primogénito está obligado a hacerse cargo de ese negocio. Y se casa con mi madre alemana porque tenía muchos nexos con Alemania, donde vivió mucho tiempo. ¿Cuál es el apellido de tu madre? Roel. Reúl en castellano. Roel, claro. Sí. Mi abuelo materno viene de un pueblo agrícola que en parte de la historia fue belga y también fue alemán. Ya. O sea, por estas divisiones dependiendo de los tiempos y de las monarquías. ¿No? Exactamente. Y lo interesante es que en esa época el canal de Panamá era un polo de atracción muy grande para los europeos. Claro. Pero mi padre, muy apegado a la tradición de la familia, viaja con todos los muebles, con su colección de cuadros, con la cristalería, la platería, o sea, toda esa herencia, y decide tomar un carguero petrolero. Y durante la bastante larga travesía ellos eran los únicos, o sea, nosotros éramos los únicos pasajeros. ¿Tú y tu hermana Iris? Yo, mi hermana Jane, la mayor, que vive en Londres desde hace muchísimos años. Mi padre era muy asiduo a jugar al ajedrez y el capitán de ese carguero también. Y durante esas largas jornadas de ajedrez, el capitán convenció a mi papá que un país con mucho mejor futuro que Panamá era Venezuela, porque era evidente que transportaba petróleo. Claro. Entonces, en lugar de seguir la travesía a Panamá, se bajan en Pointe-à-Pitre y toman un avión de la línea aeropostal venezolana. Y así llegan fue como a Maiquetía. ¿En qué año? En el 47. 47. Tú tenías un año. Un año. Tú eres venezolana, por pero eso por es todas que yo partes. digo, yo no sé qué nacionalidad tengo.
eres venezolana, Sí, totalmente, hija de holandeses, de un holandés y de una alemana. alemana. Y tus padres se adaptaron perfectamente a Venezuela. Yo creo que ellos llegaron a amar tanto a Venezuela que a pesar de que en los 50 mi papá regresó a Europa, Holanda, Alemania, echó un vistazo, em, a la semana estaba en Italia disfrutando, y cuando regresó yo recuerdo que dijo, este es el país donde nos vamos a quedar. ¿Y a qué se dedicó tu padre acá? Bueno, en un inicio creó una compañía que se llamaba Flores Mundiales, Qué bien, siguió con esa con ese tradición. negocio. En esa época no habían floristerías en Caracas. ¿Qué Él fue tal? un verdadero pionero Claro. y tuvo que experimentar muchísimo, convencer a los canarios, italianos, portugueses sobre todo, que se dedicaban al cultivo de hortalizas, Ajá. de sembrar rosas, Claro. dalias, etcétera, para venderlas. Y ese fue un proceso En las bastante afueras de largo Caracas, me en las imagino. afueras de Caracas. Y él durante muchos años fue el único con enormes riesgos, no Claro. solo por los problemas de la importación misma, porque la carga no la aseguraban, y eso Mm, siempre era un momento un de riesgo, tensión, claro. sino porque habían muchos parásitos, insectos tropicales que atacaban a esas plantas y Claro. entonces él tenía que estudiar cómo hacerle frente. Yo lo recuerdo leyendo libros de botánica, etcétera, para estar preparado para convencer a estos agricultores de, al lado de cultivar hortalizas, cultivaran Y flores. además él le garantizaba la compra de las flores. Para el Exactamente. agricultor era también conveniente. Bueno, abrieron entonces las primeras Flori- floristerías y ahí Ya, entramos en un tema interesante, creo yo, que es la influencia de esa migración posguerra a claro. Venezuela. ¿Qué tal? Qué historia tan bonita. ¿Y ustedes dónde vivían ya la familia y dónde estudiaste tú la primaria, el bachillerato? Nosotros vivíamos en la parte alta de San Bernardino, Ajá. donde eh, yo observé de niña la construcción de la Cotamil. ¿Qué tal? Cuando Claro. éramos pequeñas volábamos papagayos desde San Bernardino y Sí, desde Sarría otros volaban papagayos pero con gilets sí, en las colas claro. y nos tumbaban los papagayos todos los días y Imagínate. todos los días nos Una, empeñábamos una otra vez. guerra de papagayos de la Exacto. época. ¿Y estudiaste dónde? Ahí En en el San colegio Bernardino. Humboldt sobre Ah, todo, en el sí. colegio Humboldt, un El gran colegio colegio. Humboldt, recuerdo, el primer año estaba cerrado todavía por consecuencia del nazismo Ah, y estaba en Sabana Grande ese ujú. colegio. Entonces nos pusieron en un colegio que se llamaba Pedagógico Esperanza, donde había muchos niños de emigrantes. Ujú. Y después pasamos al colegio Humboldt ya en el segundo grado. ¿Y te graduaste de bachiller En ahí? el colegio ¿En la Humboldt. sección alemana o en la No existía Ah, no todavía la existía. sección Ah, alemana, era ya. una sola. Sí. Nosotros recibíamos clases muy intensivas de alemán, 6 horas a la Ujú. semana, y crecimos realmente bilingües. En mi caso, Claro. trilingües, porque también se hablaba holandés. En tu casa se hablaba Se holandés. hablaba holandés, Holandés. pero había muchísimos amigos alemanes, austríacos, judíos alemanes, checos, todos ellos hablan alemán. Qué bien. Bueno, y entonces te graduaste de bachiller. Hay un momento en que te vas a estudiar cine en Stuttgart, pero eso ocurre cuando tú tienes 21 años. ¿Qué estás haciendo entre los 17 y los 21? ¿Estudiaste alguna carrera aquí en Venezuela? Sí, estudié letras en la Universidad Central de ¿Qué Venezuela, tal? ¿Qué sí. tal? Eso fue antes de la renovación Sí, y tuve excelentes profesores. Ángel Rosenblatt, lo imagínate, recuerdo, qué lujo, en ¿no? filología, era divertido porque él era un entusiasta de la lengua. El profesor Rufo Gali en Claro, griego, claro. Rafael Cadenas.
¿Verdad? Ya Rafael te Sí, dio clase. sí. ¿Quién más recuerdo? ¿Ya daba Una clases pareja que se Rafael llama, López Pedraza? no, 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 él era Carrera Dama, Gustavo Gustavo Carrera, Luis Carrera, sí. muy Gustavo Luis. politizado, por cierto, muy Sí, ideologizado, un hombre como muy de izquierda en esa época, totalmente. sí, Si no te totalmente. dedicabas a Gorky, Sí, te raspaban. ¿qué tal? Sí. ¿Y llegaste a graduarte? No, no No. me gradué, yo me retiré y eso fue una decisión muy importante en mi vida. Me quedaba angosto, no me sentía Claro. bien, necesitaba conocer el mundo. Y te fuiste a Stuttgart. ¿Cómo Y me fui. escogiste No, Stuttgart? fíjate, todo esto tiene una idea, una causa anterior. Cuando Mm, yo tengo 18, ujú. ya yo trabajo con mi papá en la radio, porque él tuvo otra vocación muy bonita, que era la radio. A él le gustaba Ah, mucho el teatro, ¿qué la tal? literatura, la música, la actuación. Entonces, él junto con la profesora Ritter, que fue la fundadora del departamento de alemán en la UCB, Ujú. y el doctor Beer von Schilling, que era un médico, pero que también le gustaba el teatro, ellos tenían un programa de radio los días domingo Caramba, qué en belleza. alemán. Vamos a, en la Ah, próxima ¿cómo parte del no? programa nos cuentas Contaré ese más. programa de radio en alemán y en qué radio era. Sí, ya regresamos. Bien, regresamos con Solveig Hogestein y nos estabas relatando tu incursión en la radio con tu papá en un programa que se transmitía en alemán aquí en Caracas. ¿En qué radio era eso? Bueno, ellos comenzaron en Radiodifusora Venezuela, pero Claro, claro. estuvieron en muchas partes porque después de un tiempo, estos dos amigos de mi padre deciden que no quieren seguir con el programa. Ok, era un hobby que Era un hobby tenían. de los días domingos. Ya. Pero ellos también traducían a un Pérez Bonalde, por ejemplo, al alemán y lo recitaban en el micrófono. Traducían autores alemanes al castellano. Era un programa muy variado, pero Ujú. muy cultural. Qué bien. Y mi padre, cuando estos dos amigos deciden que no quieren continuar, él dice yo sí. Y lo transformó en un programa radial cotidiano, diario, Diario. de lunes a viernes. Y ahí entraste tú. Ahí entré Ah, de 7 a 8 de la mañana. Entonces él oye, pero qué esfuerzo. transmitía noticias, ponía música, era muy talentoso para inventar cuñas, Qué al bien. punto que, por ejemplo, en la KLM en Ámsterdam, Sí, cuando escucha una cuña en la que él pone al holandés errante de Wagner como música de fondo, lo adopta. O la claro. Mercedes-Benz, para la cual también hacía publicidad, inventa un lema que en alemán decía, sigue a tu estrella, y Claro. por la estrella del Por la estrella, el Mercedes-Benz. símbolo, el carro, Ese claro. lema lo adopta la Mercedes-Benz. Él era muy Muy creativo, ingenioso, muy muy ingenioso. creativo. ¿Y qué hacías Entonces, tú en el programa? ¿Que te bueno, encargabas de una él sección? nunca quiso hacer el examen de locutor. Ajá, Entonces, claro. él estaba al micrófono con un locutor venezolano. Él le hacía una seña y el locutor decía Mercedes-Benz. Mercedes-Benz y mi Ah, papá seguía en alemán. en alemán. Y con ese programa él se convirtió, yo diría, en un comunicador muy importante para todas las comunidades de habla alemana, En porque Venezuela. en Venezuela, porque existía también, por ejemplo, una asociación de ayuda a los ancianos, Ujú, o el Colegio Humboldt que hacía alguna claro. cosa, o habían clubes deportivos, el Club Alemán del Paraíso, que tenía Sí. eventos. Entonces, él era en realidad el que transmitía y unía un poco a todas esas personas de habla alemana Qué que bien. debo decir ¿Cómo se en llamaba tu padre? Venezuela, Que seguramente Jan Hogestein, Jan Augustin. Johannes en realidad, Johannes, pero claro, Jan es muy holandés, claro, Jan, Jan. Jan. Lo interesante es que todas estas comunidades en la Caracas de entonces lograron
continuar con sus tradiciones, Ujú. vivir Sí, sus nacionalidades en un entorno tropical que fue sumamente tolerante claro. y que los acogió con una gran apertura. Qué bonito oír eso. Solveig, y entonces te vas a Stuttgart, No, estudias cine. ajá, porque trabajo en la radio a los 18 Claro. años, Ujú. aplico por una beca de la Konrad Adenauer Ok, Stiftung claro. para gente que trabaja en radio y televisión y Ah, logro esa beca y qué me voy bueno. un año para Alemania. Ya, Y allí nos enseñan el sistema de radiodifusión y televisión pública alemán, claro. que es el modelo democrático de comunicación más amplio que yo he conocido en toda mi vida. O sea, era de una alta calidad y realmente todas las fuerzas vivas de la sociedad civil Tenían estaban espacio allí, estaban representadas. Sí. representados. Qué bien, qué bien. Entonces fuimos 15 periodistas de toda Latinoamérica, desde Ujú. Panamá hasta Chile, Argentina, y que estuvimos un año siendo entrenados y hacíamos pasantías. Y en esas pasantías yo estuve en la ciudad de Stuttgart y conocí una academia de arte, una de Claro. las mejores de Alemania. Ujú. Y ahí fue donde se sembró la semilla, yo quiero regresar a esta academia. Y así fue. A los 21 yo estaba preparada, había trabajado, ahorrado dinero, tenía mi pasaje y cuando tuve 21 y fue mayor de edad, tomé mi decisión Y te fuiste. y me fui. Y regresaste. Bueno, estuve 9 años en 9 Alemania, años en porque estudié Alemania. primero 2 años de arte, escultura, Sí. sobre todo. Después apliqué por la escuela de cine. Ujú. Ahí tuve unos meses de espera, etcétera. Logré entrar, era bien difícil Ujú. porque había muchos aspirantes. El cine la escuela de Múnich tenía apenas 3 años de existencia. Mm. Todavía estaba en una fase de experimentación que era maravillosa, Claro. porque todos los años hacíamos 2 cortometrajes durante el estudio con los compañeros en los cuales cada quien adoptaba otro rol. Ujú. Entonces yo en el cine aprendí a hacer todo: Todo. Qué bien. cámara, sonido, Pero qué buen edición, escribir entrenamiento. guión, estar frente a las Claro, cámaras, claro, claro. dirigir, Claro, te fuiste de 21, fotografía, regresaste de a los 30, 30, regresaste a Venezuela en 1976. correcto. Un año explosivo, porque Sí, Venezuela había muchísimo dinero, como un gran crecimiento, entre otras artes del cine. O sea que llegaste así en un es. momento muy propicio, ¿verdad? Cuando comenzó en realidad el cine venezolano. Exactamente. Claro, Y cuando eso come fue una gran experiencia porque ya existía la ANAC, la asociación. Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Ujú. Y ese era el sitio de reunión de los cineastas. En esa época no existía la ley de cine, Claro, no existía un instituto del sí, cine en Venezuela. Y el tener la oportunidad de formar parte de ese crecimiento, de darle un rostro a esas instituciones que iban a ser la base para nuestro desarrollo profesional, para mí fue como una distinción. Yo dije, claro, qué gran oportunidad claro. de ¿Y qué, influir, y qué hiciste esos primeros años? Porque tu primera película me parece que es Puerto Colombia de ajá, 1975. Eso es un documental. ese es un docudrama Ah, un que es docudrama. mi trabajo de grado. Ok. Yo pedí un permiso especial y me lo dieron después de muchas discusiones y me dieron un ridículo cheque de 6.000 marcos alemanes que cubría solamente el material virgen, Claro. porque todos los trabajos de la escuela se hacían con equipos de la Ujú, escuela. ujú, ujú. Pero aquí en Venezuela me encontré con un grupo maravilloso que lideraban Alfredo Anzola y Juan Santana, que se Sí. llamaba Pepeca Cine. Ese es anterior a Cine 68 de Alfredo Exactamente, Anzola, claro. así es. Sí. Y allí habían equipos,
había un espíritu muy cooperativo, muy horizontal. Ujú, Allí conocí a colegas como Jacobo Penso, ujú. Andrés Agusti, Mario Nazoa. ¿A quién más conocí? Bueno, a Alfredo, por supuesto, que era el Alfredo Olegario J. A Barrera, Olegario Olegario, Barrera. claro. Era un grupo muy activo y muy abierto y me dieron mucho apoyo con la cámara. Ese documental lo hicimos entre 4 personas Ujú. con una en 16 milímetros. ¿Qué tal? Y Y con después, ese trabajo yo logro entrar en la televisión alemana. Es ah, un documental de 65 minutos, ujú, el cual retrata la filosofía de vida de los pescadores de claro. Puerto En Colombia, Choroní. Choroní, claro, que además es un Y pueblo bellísimo. bellísimo. Sí. Y además con mucha personalidad. Y yo logré, porque iba ya desde niña y tenía muchísimas amistades, un clima de confianza maravilloso que me permitía también poner a la gente a actuar. Qué Entonces yo bien. los ponía a hacer intercambios de roles y como el venezolano tiene esa linda característica que le gusta el juego Le y le gusta el gusta juego. la actuación, le gusta la Claro, 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 representación. claro. Nunca me dijeron que no, más bien el resultado siempre era mejor que si Ujú, entrevistabas al original. Si hacías actuar a otro, decías, haz el papel de Menganito, del chino, ujú. lo hacía maravilloso. Eso fue una linda experiencia y me abrió las puertas a la televisión de Baviera. Claro. Un alto productor de ese canal, le proyecté la película, Y él le venía de gustó. un día de reuniones, estaba agotado, llegó tarde, yo dije, va a haber 10 minutos y se va a ir. Ya eran las 7 de la noche. Sí. Y se quedó la hora completa y Qué salió y me maravilla. dijo que habían sido las mejores vacaciones de su vida. ¿Qué tal? Y Manoa, que es de 1980, ¿es un documental también? No, No. a partir de Puerto Colombia y la Ujú, oportunidad de hacer algo para la televisión de Baviera, un largometraje, ujú. yo hago primero El mar del tiempo perdido, Claro, que es del que año es 81. una ficción Sí. basada en un cuento de García Márquez. Claro, por En supuesto. realidad, Sí. El mar del tiempo perdido es anterior a Manoa, Pero pero la versión que yo logro terminar es una versión en alemán para la televisión alemana. alemana. Es decir, yo doblo todo ese largometraje Claro. y me toma 3 años Ah, conseguir el dinero para hacer la mezcla en castellano. qué. Por eso Manoa la terminó antes que El mar del tiempo Tiempo perdido perdido. en su versión en español. Y también está Alemania puede ser muy bella a veces, Ujú. que esa sale en 1982. Esa es una película que hago para la televisión alemana, que no tiene nada que ver con Venezuela, la única, Sí, que no es un telefilm sí. que me permite retirarme por 2 años y ser mamá. Ah, ¿qué tal? Bueno, eso nos lo vas a relatar en la próxima parte del programa. Estamos conversando con la cineasta venezolana Solveig Hoggestein. Ya regresamos. Volvemos con Solveig Hoggestein y nos decía en la parte anterior del programa que un paréntesis en su trabajo como cineasta le permitió ser mamá. Así es. ¿Y quién nació? ¿Cómo se llama tu hijo? Jan, se Jan. llama Jan Cuica Ogestein, Claro, hijo de Víctor, hijo del músico Víctor, del Víctor Víctor Cuica. Cuica, por supuesto, que fue Sí, tu pareja durante muchos años, 28 años. 28 años. Sí, Tuvieron ese hijo. ese hijo. ¿Y a qué se Víctor dedica tenía una hija de un el matrimonio matrimonio? anterior, Naima, Sí, quien actualmente vive en Suiza. Ambos están en Europa, mi hijo en España. sí, Él es chef. qué Él bien. lleva un restaurante de comida fusión. ¿En Madrid o en...? No, él está en Andalucía. Él Ah, decidió que no qué le bien. gustan las grandes ciudades. Él Él, vive frente al mar.
un en un sabio. pueblo blanco muy bello Sí, que se ¿cuál llama es? Conil de la Sí, lo Frontera, conozco, cerca de Cádiz. ¿Lo lo conoces? conozco, ¿Verdad estuve que es lindo? bellísimo, Sí, bellísimo. Estuve hace año y medio en el verano en no me Cádiz. Sí, digas, recorrí todo, hubiera sabido, hubiera ido al restaurante tuyo caramba. cuando vuelva. Canalla se llama el restaurante. Canalla, Canalla, pero con K y I-A, no como el canalla. ya sí, no. Qué interesante. Mira, y en 1987 en tu filmografía tienes el primer gran éxito que es Macu, la mujer del policía. Una película que tuvo un éxito en Venezuela. Yo creo que fue la primera película de gran taquilla aquí. Sí, la primera que bate el récord sobre películas Sí, de Hollywood. exacto, Sí. En un país que tenía 13 millones de habitantes, hace exacto. 1.300.000 espectadores. O sea, Imagínate, el, enorme. el 10% de la población vio la Digo, película. yo me acuerdo que creo que se llamaba el distinguido Ledesma, Correcto. el policía, Era un ¿verdad? Porque era un caso de caso de la, la vida de real. la vida real, ¿Verdad? de la prensa amarillista en realidad, pero era un caso que unía tantas características interesantes, Ujú, sobre todo en torno a la figura de la mujer de ese distinguido. sí, Una joven que es madre demasiado joven, sí. un embarazo precoz a los 12 años, Ujú, que a los 15 ya tiene 2 hijos, ujú. que para quien la figura de su marido es más bien una figura paterna, un hombre 20 años mayor, Mayor. autoritario, armado, Uy, que tenía mucho respeto en su entorno en el barrio, claro. y ella se enamora de un joven de su edad. Y eso desencadena la tragedia de lo que fue el caso Mamera, Sí. solo que entre Milagros Rodríguez y yo no nos interesó tanto la Milagros es la parte, guionista. la guionista junto conmigo, sí, lo Sí, escribimos juntas. Me acuerdo muy cerca del barrio de Chapellín, por sí. eso lo filmé allí. Ujú, Y esa fue una experiencia muy hermosa, hacer esa película y escribir ese guión, porque yo conocí a la Chena, que era una chica muy linda, muy introvertida, muy arrinconada realmente, ujú. con la cual fue muy difícil entablar un diálogo. Y también conocí al distinguido Ledesma y la verdad es que era un psicópata. Claro, Entonces, claro. nuestra meta era alejarlo un poco de ese cuadro de enfermedad y hacer de él un hombre más común y corriente Mm, para que el público masculino no pudiera salirse por la tangente claro. y se viera reflejado realmente en ese personaje. Una anécdota. Yo recuerdo que un sobrino mío me preguntaba, me preguntó, tío, pero ¿por qué si ese señor hizo tanto mal lo llamaban el distinguido Ledesma? Claro, había que explicar que esa era la denominación de los policías, un Él distinguido, sí era el grado, el grado. pero él fue un policía muy premiado. Sí. Y lo irónico es que una vez que está preso, él se convierte en un maestro de ética de los ¿Qué? otros presos. Mira, pues, vale, Un fenómeno, un fenómeno, una sí. transformación, ¿no? No lo sé, no Qué lo sé. cosa tan Creo curiosa. que es un poco el perfil del psicópata, ¿no? Así es Que posible, divorcia su pensamiento de sus emociones. sí. Y continuemos con tu filmografía. Santera en 1994, ¿verdad? Y Maroa en el 2005. Bueno, Santera en realidad es otro tributo a Choroní, ¿verdad? Claro. Porque yo tengo una casita en las montañas y es un lugar realmente privilegiado de la Ujú, naturaleza. Yo creo que uno tiene que haber vivido los inviernos ujú. para entender la belleza y eh, la magia del trópico. Claro. Y la vegetación de la selva nublada del Henri Pittier es algo extraordinario. Yo creo Es que una en maravilla. variedad botánica es el segundo lugar con mayores variedades del mundo. Hay otro en Malasia que tiene más,
pero el Henri Pittier como parque nacional es Sí, una joya. una joya completa. Y yo necesitaba hacer una película en ese entorno. Claro, Y se me ocurrió que debía ser entonces una curandera. O sea, claro. necesitaba un personaje interesante, un Sí. personaje que pudiera ser Además, controversial, muy común en el común y a la vez muy cuestionado, mundo, con claro. conflictos, porque Sí, sin duda alguna eso siempre está rodeado de un nimbo de misterio. así es. ¿Tienen o no tienen poderes? ¿Tienen Claro. o no tienen talentos especiales? Ujú. Y se me ocurrió estudiar todas esas religiones que son muy animistas, ¿no? Las Yoruba. Y exacto, y quedé este, muy impresionada con la santería y me fui a Cuba Ujú. a estudiarla y a investigar. Y me Claro. traje a un escritor cubano que era santero, que me supervisó todos los ritos, todos los cantos y los bailes también, ¿Qué tal? porque en la película Sí, todo eso está estaba, presente. claro. Y eso fue muy interesante, fíjate las coincidencias de la vida, que yo digo que no son casualidades, sino Ujú. causalidades. Sí. Había un grupo cubano varado en Choroní que iba a pasar el fin de semana después de presentarse en el Teatro de la Ópera en Maracay, Ujú. y resulta que su manager se largó con los dólares y los pasajes y los dejó varados ahí. Y ahí yo me Caramba. encontré con los 3 tambores batá que necesitaba, los 3 hombres que la tocaban, Te hicieron un con una favor. maestra de danza, con un coro de 5 personas que me entrenaron a los habitantes de Choroní para hacer los coros. O sea, la mesa estaba servida. Servida, claro. Qué maravilla. Y la última, Maroa. Maroa, bueno, Maroa es un homenaje en realidad al sistema de orquesta. Claro, Lo puedo decir abiertamente, claro. yo Es muy soy una merecido además. gran admiradora de ese Sí. proyecto que va mucho más allá de la música. Ujú. Es una valoración que se hace no solo del talento musical de nuestros jóvenes, Sí. sino un proyecto social que transformó a la familia. Y yo lo estudié durante mucho tiempo para tener un piso seguro sobre el cual, Moverte. sí, y escribir Y una ficción, un escribir una relato. ficción. Claro, la Y gente se pasea poco por eso. Dice, bueno, un muchachito que le dan, que le enseñan música. No, no, es el muchachito, es la disciplina, es la hermanita, es el papá, es la mamá, que se involucran todos en un sistema cultural. fíjate que Y tiene, cambian, y tiene algo bien importante de lo Ujú. cual se habla poco, pero a mí me gusta Sí, develar esas cosas. Esos niños son becados. sí. Es decir, la familia no solo se beneficia de una experiencia, como tú dices, de Sí, disciplina, de contacto con el arte que te abre el universo, sino que también se beneficia monetariamente. claro. Entonces, ver a un niño de 6 años en un teatro, en el escenario, ejecutando un instrumento, levanta la autoestima de toda la familia y de toda esa comunidad. Es Claro, un proyecto tan visionario, tan importante. Se podría repetir con otras artes, por supuesto. con el teatro, con la escritura, con Sí. muchas artes. Bueno, el maestro Abreu no ocultaba que a él lo había inspirado en buena medida el padre Velas, que fue el Ujú, creador de Fe y Alegría. Y él exactamente. era un muchacho, cuando el padre Velas crea Fe y Alegría, José Antonio Abreu era un muchacho estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, Economía. de economía, y él se mete en ese proyecto con el padre Velas y siempre comentaba que eso había sido también parte de su inspiración para lo que había Lo hecho creo. después. Bueno, Fe y Alegría es una institución Maravillosa, admirable. maravillosa. Está en los sitios más apartados del país Y y en los sitios más difíciles. del mundo, Bueno, yo lo sé por está en Venezuela. 37 países, Tanto, qué maravilla. 37, Solve. Hace poco abrieron una escuela en un lugar remotísimo, yo lo dije en el programa de radio nuestro. Es algo impresionante
lo que tienen en Colombia, en Brasil, en África. Qué Todo eso hermoso. nació en un garaje en Catia, el señor Peña, Abraham Peña se llamaba. Sí, es algo extraordinario. Nos quedan pocos minutos de esta parte. Vamos a dejar el tema sobre la mesa y es tu extraordinaria labor en el trasnocho cultural durante 20 años, que los caraqueños tenemos tantísimo que agradecerte. Nos vas a contar cuando regresemos cómo se planteó ese proyecto, quién te llamó, etcétera. Ya volvemos con Solveig Hoggestein. Bien, Solveig, yo estoy seguro que quienes nos escuchan quieren saber cómo fue que tú llegaste allí al trasnocho cuando ese espacio estaba, creo yo, todavía en construcción, No, no existía. no existía. Cuéntanos esa epopeya de tu Bueno, vida. esas son anécdotas, ¿verdad? Claro, Yo trabajaba para Margot Benacerraf. sí. También le creé su fundación, Fundavisual Latina, Ujú, con la cual organizamos 4 festivales de cortometraje latinoamericano en cine y video, eh, 3 concursos de guiones venezolanos, que todas esas películas resultaron maravillosas, ujú, premiadas internacionalmente. Hicimos un registro del cortometraje latinoamericano desde los 68 hasta la actualidad. Un ujú. trabajo de hormiguita, pero el primer catálogo de los cortometrajes latinoamericanos que existió. Hicimos el primer encuentro de la telenovela Ay, latinoamericana, un qué gran evento en el bien, sí. Tamanaco, al que estuvieron invitados Colombia, Brasil, México, Fue el primer encuentro el en el primero. que se estudiaba Sí, la señor, la telenovela telenovela, sobre latinoamericana. todo la telenovela de ruptura, Claro. porque estaba TVO Globo, Ujú, estaba Argos Televisión, estaba Fernando Gaitán, que había escrito Café con aroma de mujer, sí. todavía no había escrito Betty la Fea. Ujú. Y de Colombia habían varios productores muy interesantes. Fue un evento de altura, muy, muy, muy bueno. Y estabas allí y Yo era cómo, la directora claro, de Fundavisual Latina. sí, Yo siempre me he mantenido mucho fuera del escenario, digamos. El sí. escenario lo tenía Margot Benacerraf. Y me llama mi hermano desde el llano y me dice, mira, hay unas señoras que quieren abrir unas salas de arte y ensayo. Sí, ¿A ti te interesa? Y yo le digo, claro que sí, me interesa mucho. Las salas de arte y ensayo muestran cine de autor. Yo claro, hago cine de autor. claro. Y ya habían varias en Caracas. En ¿Cómo Caracas no? había muy buenas salas de Sí. arte y ensayo. Estaba La Previsora, estaba el Ujú, Cine Prensa, estaba la Sala Margot Benacerraf del Ateneo de Caracas, sí. estaban los 3 cines del Centro Plaza, Sí, que fueron correcto. los primeros que hicieron un festival de cine francés en Venezuela, ¿Verdad que sí? gracias a un señor húngaro que traía el cine a Venezuela. Y, Te bueno, llama tu me, hermano, me toman, me ponen en contacto con estas 2 señoras con Beclave Lutini y Elena y Quirova. Elena Quirova, y ellas me dicen que quieren abrir 2 salas de arte y ensayo. Y yo les digo, perfecto, yo les hago un estudio Sí. para ver cuál es la potencial audiencia, Ujú. qué tipo de programación podemos presentar, dónde, con quién podemos conseguir las películas, cuál es el mejor sistema de taquilla. O sea, Claro, hago un un estudio estudio. preliminar. No sé. Pregunto, ¿y dónde van a estar esas salas? Misterio total. Ah, no Oh, te que decían. no me decían. Les entrego ese trabajo porque, bueno, soy amiga de José Pisano, que lleva La Previsora, de Bernardo Rotundo, que lleva la Sala Margot Benacerraf, de Livio Quiroz, que lleva el Cine Prensa. Era Tus mi amigos. entorno. Sí, Y les presento ese trabajo y quedan encantadas porque hay cifras, claro, claro. ¿no? Y hay un estudio serio sobre la situación real, no son cuentos de camino. Entonces
finalmente me llevan a Las Mercedes, al Centro Comercial Paseo, Sí, donde existían los cines Trasnocho y Paseo, sí, que ya estaban un poco venidos a menos. correcto. Y Y había un lo que restaurante que era el había un Romanacho, creo que restaurante, se llamaba sí, el el Romanacho. Romanacho, el restaurante italiano muy grande, por Muy cierto. grande, sí. Y lo curioso es que me llevan a través de una puertita en una pared y yo descubro que detrás de esas paredes hay unos espacios enormes. Ajá, Y yo les digo, pero bueno, donde hay dos cines tiene que haber un café. Y claro. donde hay dos cafés y un cine tiene que haber una librería. Y donde hay una librería y dos cines tiene que haber una sala de exposiciones, un centro cultural. Y Claro. ellas se entusiasman. Qué bien. Y bueno, estuve previamente 2 años trabajando en ese proyecto, sobre todo escogiendo qué iba a ir allí Ujú. y quién, que es algo muy delicado. Muy delicado. Con la Y suerte. interviniste en el diseño No, del espacio. en Eso lo el, bueno, hizo intervine muy, yo diría al al margen, margen, sí, porque ellas ya tenían una idea bastante precisa. de lo O que sea, querían. alrededor de esos grandes espacios Sí, abiertos, nuclear, claro, distintas propuestas culturales. claro, claro. Exacto. Porque son 4 salas de cine. 3. No, abrimos con 2, Ajá, ¿verdad? Donde después estaba vi. el cine paseo, se Sí. hicieron 2 salas más pequeñas, Ajá. porque lo que caracteriza al cine de autor es Sí, que no tiene grandes audiencias, entonces sí. había que hacer de una sala de 300 puestos, más bien dos, una de Pequeñas. 140 y otra de 130. Sí. Tuvieron tanto éxito que a los 3 años abrimos la primera Plus, que se abrió quitándole un poquito al estacionamiento, y era una sala de 110 puestos. Sí. Y las 3 salas tenían tanto éxito que decidimos abrir una Una cuarta. cuarta. Y el teatro vino después. El teatro está donde estaba el cine Trasnocho. Mm, Yo era un poco reacia a abrir un teatro sí, porque el teatro era subvencionado sí. y yo no quería tener ninguna inherencia ni pública ni privada, ser Claro. un centro cultural Autónomo. independiente y Claro. autónomo, sobre Pero todo funcionó el teatro. financieramente. Funcionó, ¿no? Espera para contarte. Al inicio, como funcionan todos los teatros, que tú haces un montaje, tienes una escenografía, la dejas allí y haces tus funciones y a los 2, 3, 4, 5 meses cambias de obra. Sí. Eso no resultaba. No, no resultó. Económicamente No no resultó. resultaba. Hasta que se nos ocurrió, vamos a hacer 2 funciones. Eso implica un trabajo enorme de desmontaje de escenografía y montaje de la próxima en solo media hora. Y hemos hasta presentado 3 y 4 obras de teatro en un solo día En un con solo ese método, escenario, en un imagínate. solo escenario. Es un Yo me trabajón. acuerdo, había un plan de hacer otro centro cultural y me pusieron en contacto con la oficina más importante de construcción de teatros en Nueva York. Ajá. Y mi partner me pregunta, me dice, bueno, pero ¿cuántas obras ustedes presentan? ¿De qué días a la semana? Y yo le digo, los sábados y domingos 3 obras. Me dijo, that's not possible. Sí, Eso no es posible. posible. Le dije, Sí es. llevamos ya 10 años haciéndolo. Es posible. Claro. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Y bueno, y tuviste la suerte también del Buscón, que resulta una librería de Bueno, primera, ¿no? Con perseguí a Catina Catina, claro. Enrique mucho tiempo. Le hice la corte porque ella estaba Sí. todavía en la librería del Teresa En Carreño. el Monte Ávila, que la hice yo Y con ella. después, Sí, exactamente, y sí. después estuvo en el Senal. Y después estuvo en el Y Senal. Y finalmente llegó al Trasnocho y sí, me sentí muy feliz, la verdad, claro. porque es una gran Y librera. también durante años estuvo allí María Fernanda Di Giacove, ¿no? Todavía está. Está Cacao. Ella fue una de las personas que creyó en el proyecto desde el Ujú. inicio, hizo una inversión Sí, junto con Carlos Zucchi, que tenía sí, la discotienda Esperanto,
que era un gran supermercado del disco, o sea, Sí. era una tienda enorme. Y Ahí junto con está. Elena Ibarra, Sí, que fue que- nuestra primera chef, que tuvo su cierto. propio restaurante en el Trasnocho. Sí. Pero qué aventura tan maravillosa. ¿Te costó después de 20 años separarte de ese espacio? Muchísimo, Sí. sí. Pero era el Uno, momento de hacerlo. uno aprende lo que es el desapego, porque estoy Sí, muy apegada a ese espacio. sí, Es un proceso muy interesante para mí, claro, porque todo se transforma en la vida y uno todo. tiene que aprender a fluir con esas transformaciones. Y cuando a uno no le gusta algo, ¿verdad? O es como un hijo, ¿sabes? Que Sí, uno ve crecer y que uno, a pesar de que sabe que ya es independiente y camina solo, sí. uno siempre está ahí, ¿no? Y en los poquísimos minutos que nos quedan, Solveig, ¿qué viene ahora? Otra película. Ah, qué maravilla, qué buena Sí, noticia. ya Sí, tengo un proyecto, ya estoy buscando el financiamiento, qué tengo bueno. un Vuelves guión, al cine, eso es tengo un una buen... gran Esa fue noticia. mi... Bueno, yo diría, esa nostalgia me quedó siempre de Claro. volver a hacer cine. No, Logré hacer sí, Maroa durante ese tiempo, pero sí. no tuve capacidad de hacer películas dirigiendo el trasnocho. No, Era era demasiado demasiado trabajo, sí. exigente, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Y la idea, estás filmando el año que viene? Ojalá, Ojalá. ojalá en el 24, el año que viene Sí, lo necesito para armar todo el financiamiento. Tiene sí, que ser un proyecto en coproducción sí. y es complejo, se desarrolla al final de la dictadura en Venezuela, o sea que es un tema que también amerita de todo un set Claro. histórico. Entonces es compleja la producción, sí. Bueno, qué placer haber conversado contigo durante una hora, Solveig Hogestein. Una vida maravillosa, como podemos todos apreciar. No sé si quieres decir algo después de este recorrido que hemos hecho por tu Yo vida. creo que yo me siento muy agradecida con la vida de haberme dado esas oportunidades, porque así es la vida. Ella te pone algo en el camino y tú puedes o tomar el reto o decir no, Así ¿verdad? es. Y cuando tomas el reto y descubres otros mundos, otros quehaceres, encuentras gente maravillosa que cree y que es luchadora como uno y que se entusiasma ingenuamente como uno también. Y así Muchas se logran las gracias. cosas, sí. Muchas gracias, Solveig Hogestein. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Y este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, en @radioescuelaur y en @rafaelarraiz en Twitter. Mi número de productor nacional independiente 30720.